La mayoría de las empresas no dimensionan lo importante que son las herramientas financieras dentro de su empresa para su desarrollo económico. Y aún más, no se dan cuenta lo importante que es ampliar su contexto en otros países. ¿Pero a qué me refiero? Sin irnos muy lejos, tenemos a nuestros países vecinos como Perú y Colombia que tienen productos financieros desarrollados y que nos llevan a nosotros, Ecuador, 10 años de madurez. Pero esto no lo tienes que ver como una deficiencia, de hecho lo deberías ver como una oportunidad, porque al no estar desarrollados en nuestro país es una oportunidad excelente para que tú los explotes. Hoy tengo el gusto de presentar a un prestigioso docente de finanzas, alguien que ha entregado toda su vida a educar y a preparar profesionales en el área de finanzas, alguien que ha tenido la oportunidad de evidenciar muchos campos y estar en muchas áreas en las cuales él te viene a compartir. Queridos amigos, hoy tengo el gusto de presentarles al ingeniero Miguel Ángel Peñarreta, que estoy seguro que la información que te va a dejar será muy valiosa para tu crecimiento económico y tu crecimiento profesional. Así que quédate con un capítulo más de Entre Creencias y Bodegas. Miguel Ángel, bienvenido. Gracias, Qué Diego. gusto tenerte aquí. Gracias. En verdad es un honor tenerte aquí. Muchas gracias igual y nada, creo que has dimensionado muy alto el tema de la moraleja que quedó con el taxista. Pues yo creo que él la dimensionó de otra manera. Pero sí, encantado de estar aquí en un podcast que el nombre me ha llamado mucho la atención. Seguramente que luego lo iremos discutiendo, pero sí, encantado de estar acá. Qué bueno. Miguel Ángel, ¿por qué finanzas? Bueno, las finanzas básicamente es un eje, digamos, transversal en todo lo que hacemos. No solamente desde el campo de las empresas, sino desde el campo diario, desde la parte cotidiana. Las personas que creo que sabemos el tema de finanzas, creo que entendemos mejor lo que pasa en nuestro entorno y creo que podemos tomar mejores decisiones. Tomar mejores decisiones significa además mejorar nuestra calidad de vida y yo creo que si eso lo ponemos en un plano ya muy grande, el gremio de taxistas, por poner el caso, pudiese mejorar no solamente su situación financiera, sino que podría mejorar la calidad de vida de todos sus gremios, incluyendo las familias directas que dependen mucho de los taxistas, que yo de manera muy ejecutiva les llamaba gerentes de servicio y les sigo llamando gerentes de servicio, ¿no? La famosa fuerza amarilla. Claro, porque en verdad ellos son un gran número. Estábamos hablando de 2.000 socios. En Loja hay aproximadamente 2.000 socios, sí, distribuidos en N organizaciones, en N asociaciones. Yo tuve el privilegio de trabajar con ellos durante una semana en grupos, básicamente porque trabajé temas de educación financiera con ellos, desde la perspectiva macro como universidad de tener una escuela de servicio y atención al cliente, ¿no? Que va más allá de decirle buenos días a una persona cuando se sube a un taxi, ¿no? Por ponerlo en ese plano. Claro. Sí. Volviendo al tema de finanzas, ¿cómo haces, Miguel Ángel, para manejar el tema a nivel personal, de las finanzas personales? ¿Tú tienes hijos? Por supuesto, tengo ese privilegio, tengo esa gran responsabilidad, esa gran fortuna, digo yo, de ver a peques, ¿no? que tienen mucho de ti y mucho de tu pareja, ¿no? Cuéntame cómo manejas esas finanzas con ellos. ¿Cómo hacer? Tú vienes de un mundo ya de la parte técnica, donde manejas estados, donde conoces mucho la parte técnica financiera, pero ¿cómo manejarlo con ellos? Bueno, mira, hay una cuestión importante, básicamente, es que yo creo que en la medida que tú entiendes mejor las finanzas desde tu cotidianidad, se entienden también las finanzas desde la parte empresarial, pero luego desde el mensaje de cómo tú enseñas esto en casa, pues se facilita mucho. Yo creo que para que una persona pueda llevar bien sus finanzas tiene que ser muy disciplinado. Es una primera cuestión, entender los reportes que uno genera como cualquier mortal. Es decir, una factura, que antes era una factura física, ahora es una factura electrónica, o una nota de venta, un comprobante. Pero en el caso mío, vengo también de un aprendizaje que me ha obligado a estar en esta posición, ¿no? Y creo que también, no sé si te ha pasado a ti, pero este aprendizaje surge también de lo que te educaste antes. O sea, el tener, digamos, acceso a productos financieros y no manejarlos de manera responsable conlleva a niveles de sobreendeudamiento, por ejemplo. Luego te eleva a problemas de estrés financiero. Si tú has vivido mucho tiempo ese tema, sin duda que tu cuerpo no lo quiere volver a sentir. Así es. Y entonces ahí tienes una motivación, digamos, en donde la vida te ha dado palo, por ponerlo en ese plano, y tú dices, no, yo esto no lo quiero tener.
Y luego también ves que pasan los tiempos, pasan los años y tu situación no cambia. Las finanzas básicamente lo que hacen por un lado es ordenar la casa. Es decir, si tú tienes en ingresos, no sé, voy a poner una cantidad cualquiera, 1.000, tú sabes que no puedes gastar más de 1.000. Y entonces empiezas a ordenar la casa y eso te obliga a tomar decisiones que a veces son dolorosas, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que ordenar la casa también es bueno, porque luego te das cuenta de que sí podías gastar lo que realmente tenías que gastar y dónde tenías que gastar. Tú me hablas de un pasado, Miguel Ángel, y es cierto, comparto lo que tú me dices. Creo que todos venimos de un pasado, que es lo que nos enseñaron en casa, que es lo que nos vinieron involucrando desde niños. ¿Qué compartes tú con tus hijos? ¿Qué les dices a ellos? ¿Cómo los educas para que ellos a futuro digan, oye, corrige esto, no, porque esto te va a servir? Y obviamente, claro, tú desde nosotros como adultos manejamos otros términos, pero ¿cómo manejarlos a ellos? Bueno, mira, cuando tú quieres enseñar finanzas, no desde la parte técnica, o sea, en casa los niños aprenden muchísimo, no con instrucciones, sino más bien en donde tú eres espejo de esos niños. Si tú tienes un cochinito ¿Ya? y en ese cochinito vas y dejas $1 y tú le dices a tu hijo, bueno, pues yo creo que esto va a ayudar porque tener un fondo de ahorros en cualquier momento, si tú tienes un imprevisto, te va a ayudar. Y tú esto, los niños lo ven, los niños también lo van a querer hacer. Y esa experiencia básicamente de compartir tiene un mensaje de por medio, no un mensaje técnico. Que ahorrar es esto y así ya está bien cocinado o va a servirte para que tomes una mejor estrategia de cobertura en el tiempo y todo lo demás. No. Básicamente el niño entiende de que en algún momento, si ha encontrado la posibilidad de ir al cine y le falta dinero para ir al cine, él sabe que puede recurrir a un fondo de ahorro. Pero no puedes romper el cochinito. No puede romper el cochinito, correcto, pero es preferible que en algún momento del tiempo él luego compense ese excedente que tuvo del cochinito, pero no usó deuda para eso. Porque usar deuda para que él pueda cubrir un consumo en donde de alguna otra manera no genera para él una inversión en el tiempo no es tan prudente. Y nos pasa con las personas. Yo puedo tener un fondo de ahorro y puedo decir, ¿sabes qué? Para sostener el fondo de ahorro, entonces no lo puedo romper. Pero yo necesito ahora ese dinero. Entonces, cojo y saco de mi tarjeta de crédito. Pero bueno, ¿cuánto le costó la tarjeta de crédito? Un 7, un 10 de No, intereses. tú estás siendo muy optimista. Ah, ya. Bueno, pero la tarjeta de crédito es un crédito de consumo. La Ya. tasa de consumo está entre el 14, 16, 17%. Y eso sí es que lo pagas a tiempo. Bueno, luego eso es otro rollo, Claro. pero al final lo que te quiero decir es que en la vida tenemos que tomar decisiones y el costo del dinero es muy importante. Yo he vivido el tema del cochinito, Miguel Ángel. Pero ¿sabes cuál es el tema? Y creo que lo que nos sucede a todos los padres es que cuando el cochinito se llena, ¿qué hago con el cochinito? Lo Bueno. comúnmente es, lo rompen al cochinito y bueno, vamos a comprarme el primer videojuego que alcanzo a ver. Pero no sé qué tan prudente puede ser eso o qué tan educativo puede ser eso para mi hijo. Bueno, ¿No mira, crees que el ahorro tiene un propósito. Exacto. O sea, no puede haber si los niños empiezan con algo que tiene que gustar, yo creo que si el propósito del ahorro es la diversión en un niño, eso va a ayudar a entenderle que al final también la vida está llena de diversiones, ¿no? Y eso es bueno también, Ya. buscarlo desde la parte de los consejos. No hay que ser tan formal tampoco en ese sentido. Las diversiones son buenas, porque las diversiones te ayudan a encontrar un balance como persona. Si el niño quiere ahorrar para irse a un cine y lo logró, quiere decir que luego cuando él se ponga otra meta, otro propósito, está dispuesto también a hacerlo y Claro. lograrlo. Por lo tanto, la idea siempre es un ahorro con propósito. Y puedes tú trabajarlo en escalas, ¿no? Si es que quieres enganchar al niño, empieza primero por lo que más le gusta. Usualmente el niño se va por la diversión. Ya. Y luego tú vas alternando. Bueno, si es que la vida está muy bien, está bien en la joda, la diversión. Pero la vida también es seria, ¿no? Y ahí es en Exacto. donde tú vas sumándole nuevos desafíos, nuevos retos. Porque lo peor que puede pasar es que una persona se vea obligada a hacer algo, o como lo que nos pasó a nosotros desde el punto de vista de un pasado doloroso, nos veamos forzados. Pero ojo, que las personas grandes tenemos esa capacidad, o podríamos tomar esa capacidad. Pero un niño está en un proceso de aprendizaje. Pero mientras el niño más rápido lo entienda, yo creo que va a estar mucho más preparado para luego poder enfrentar otro tipo de desafíos, ¿no? Yo percibo siempre que en la cultura latinoamericana, hablo de la cultura latinoamericana en sí, que sí hay problemas con el ahorro.
hay serios problemas con el ahorro. Estamos hablando promedio, si son unas 10 personas, unas 2 tendrán cultura de ahorro. Y eso es a veces alarmante, porque incluso en la cultura nos han puesto mucho, incluso para arrancar un negocio. Hay mucha gente que arranca endeudada, no arranca con capital propio. Y eso es un problema enorme. Bueno, yo creo que en el plano del costo de oportunidad hay que verlo de distintas miradas. A ver, nosotros vivimos en una cultura en donde los niveles de educación financiera no son altos. Bueno, ese puede ser un primer problema. Exacto. Pero luego tenemos también tenemos niveles de pobreza muy altos. Ahora mismo estamos en una economía, en un país en donde los niveles de pobreza son muy altos. Es decir, las brechas entre los que tienen y los que no tienen son muy altos. El problema está en que probablemente para una persona pobre ahorrar es una utopía y va a ser muy difícil. Es cierto. Es muy difícil, porque todavía ni siquiera te alcanza para comer. Pero si nosotros lo llevamos al plano medio, al plano de la mitad de la población que tienen la posibilidad de ahorrar, allí es en donde hay que trabajar muchísimo. Pero el ahorro con propósito, ¿no? Eso es muy importante. Por lo tanto, allí tienes que romper ciertos paradigmas. Uno de ellos es que todos podemos invertir. Tus hijos han corrido con mucha suerte, porque tienen una persona que maneja finanzas y que tiene un conocimiento básico en finanzas. Pero las personas que vienen de un pasado, ¿cómo tú ves el sistema educativo? O sea, ¿cómo tú experimentas a nivel personal? O sea, a nivel de tus hijos, o sea, con tus hijos. Tú ves a tus hijos que están en un colegio, están en una escuela, y tú percibes la malla curricular y dices, chuta, creo que a esto hay que meterle algo de salsa, algo de sazón, algo de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, ¿qué percibes tú del sistema educativo? Al menos de tu forma personal, o sea, de tu forma íntima, como con tus hijos. Bueno, mira, ese es otro plano, es un plano muy interesante. El sistema educativo, no solamente de Ecuador, sino yo creo que en su generalidad, sobre todo en América Latina, está tratando de dar el gran salto. En el caso ecuatoriano, nosotros tenemos una diferencia enorme con los países de nuestra región en cuanto a lo que significan estrategias de educación financiera. Colombia, Perú nos llevan 10 años por delante. Y estamos cerquita. Estamos muy cerca. Pero yo creo que también hay que destacar ciertos avances. En el caso ecuatoriano, ya hace un par de años empezó el diseño y la implementación de la estrategia de inclusión financiera a nivel del país. Por fin, como país, nos pusimos de acuerdo y arrancamos con una estrategia. Y también, en este gobierno en particular, se ha visto la necesidad ya de reformar la currícula de colegio y de escuela. Entonces vamos a tener ya temas de ahorro, temas de inversión, temas de manejo y acceso a productos y servicios financieros dentro de la malla. ¿Ya? Dentro de la malla. Esto es una cuestión muy ¿En colegios y escuelas? Colegios y escuelas. Ya. De hecho, hay ya, creo que, grandes iniciativas para poder empezar a formar a quienes luego van a tener que educar financieramente en aula. Fíjate. Pero ¿por qué se tomó esta medida? Precisamente por lo que ya veíamos antes, ¿no? Hay datos escalofriantes en algunos casos que han salido a la luz pública respecto al nivel de tarjetas de crédito que tienen las personas, a los niveles de endeudamiento que tienen las personas, el exceso de estrés financiero que tenemos en las personas. Han habido tasas de suicidio por temas de deudas, por temas de mal manejo financiero. Entonces yo creo que todo ese antecedente dio paso a que exista una política pública que diga, bueno, esto tenemos que de alguna otra manera mitigarlo. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema, en efecto. Pero yo creo que esa es parte de la solución. ¿Ya? El que nosotros eduquemos en aula es parte de la educación. Pero a ti, en forma personal, ¿qué has diferenciado con tus hijos? O sea, vos dices, chuta, ¿qué te enseñaron esto? O sea, me imagino que tú vas a reuniones de escuelas de guaguas, sí. imagino que Sí. estás ahí y abocas y dices, bueno, oigan, chuta, esto creo que hay que cambiarlo. Totalmente. A ver, mira, yo creo que cuando los padres pensamos en qué vamos a dejar de herencia a nuestros hijos, yo creo que inicialmente lo que se nos viene primero a la cabeza son cuestiones tangibles. Sí, es una casa, voy a dejar un carro, lo que tú quieras. Pero yo pienso que hay que ser, no tan creativos en ese tema, sino más bien, yo creo que hay que ser más realistas. Lo que mejor podemos dejar a nuestros hijos son temas intangibles. Y probablemente lo que, como no se ve, a veces se nos pasa dentro de nuestra agenda. Una de esas cosas que no se ve es la educación financiera. Cuando tú traspasas esto a tus hijos, garantizas que ellos, a su vez, cuando tengan hijos, también traspasen educación financiera.
Exacto. La educación financiera lo que te hace básicamente es que tú tengas a personas mejor empoderadas y listas para tomar mejores decisiones. Imagínate tú, la deuda no es mala, el apalancamiento no es malo. El tema es cómo tú te vuelves estratégico con el apalancamiento para crecer. Entonces ahí tienes un gran desafío en lo que enseñas a tus hijos. La segunda cuestión muy importante cuando tú enseñas a tus hijos es que el ahorro sin propósito no va a ser parte de la solución. ¿De acuerdo? Eso es cierto. Eso es cierto. No hay un incentivo, no hay esa... Bueno, ¿y por qué ahorro? Sí. Exacto, porque no tengo una visión clara. Pero si ya te pones un propósito, dices, es mucho más. No, esto es para este viaje. No, el otro año me voy a Europa, tengo que conocer Europa. Por supuesto. Y comienza a ver excelente lo que traes. Mira, el niño cuando nace con un portafolio de inversiones. Es increíble. Nosotros hoy en día como ciudadanos, como papás, hemos sido muy, muy privilegiados a diferencia de lo que tenían nuestros padres. Hoy en día tú tienes tu propio banco dentro de tu móvil, de tu teléfono. Sí. Por ponerte solamente un caso. Los niños hoy en día, a través de aplicaciones QR, tranquilamente pueden recibir de tu parte dinero en milisegundos. Y los niños eso, si no lo valoran, pues al final cuando tienen un problema, lo que te dicen es que hagas una transferencia. Y cuando tienen un deseo, te dicen, llama por la aplicación y págalo. Entonces, claro... Ya no hay pretexto que no tengo el físico, lo puedes hacer con tu teléfono. El contexto de ellos es otro. ¿Ellos irán al banco? Yo creo que no. ¿Nuestros hijos irán al banco? No. El banco ya está allí con ellos. Así es. El banco o cualquier otra institución financiera. Y ahora que tú traes a colación el tema de la tecnología, ¿cómo has visto el impacto de la IA? Bueno, el impacto de la IA es potente. Yo creo que la IA ha llegado básicamente ya hace un par de años para transformar, yo diría, todas las dimensiones de la vida. No solo una, sino todas. Desde cómo vamos a consumir datos, desde cómo ya estamos consumiendo información, hasta cómo estamos interactuando con las empresas, financieras o no financieras, e incluso en las relaciones interpersonales que estamos teniendo. Yo te digo desde el punto de vista que intento siempre ver, digamos, el lado positivo de las herramientas, ¿no? Porque claro, el uso de la IA también tiene muchos paradigmas, ¿no? ¿Ya? Sí, muchos paradigmas. Entonces, en el caso nuestro, yo como educador al menos, lo que intento ver allí es que un estudiante mío puede tener 1.000.000 de Miguel Ángeles ahí, asesorándole de manera permanente 24/7, 365. ¿Tú crees que es correcto que se les bloquee el acceso a la IA a los estudiantes? Yo creo que no necesariamente. Yo creo que más bien hay que entender de manera estratégica cómo la IA, como una herramienta de tecnología disruptiva, puede contribuir a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el instructor, el capacitador, el educador no tiene esa estrategia bien diseñada, no use IA. La va a fregar. Pero es que si no está acoplado o no está ajustado, la IA se lo va a comer. Sí, pero no vas a contribuir al proceso de enseñanza del estudiante. Cuando nosotros tenemos al estudiante en aula, nosotros podemos interactuar con ese estudiante y podemos utilizar un proceso metodológico para que él comprenda y aprenda. ¿Sí? A mí me gusta trabajar mucho un concepto al final de un aprendizaje que se llama implicaciones. ¿Qué significa eso? Si usted estudió, no sé, un plan financiero, ahora, ¿para qué le va a servir eso? ¿Qué decisiones usted va a tomar? Exacto. ¿Ya? Porque claro, al final la reflexión es muy importante. Tú puedes estudiar un año y te das cuenta de que todo lo que has estudiado finalmente en el campo aplicativo no tiene mayor sentido. Esa es una implicación desde el punto de vista nuestra no pertinente, ¿no? No está alineada entre la realidad y la práctica. Eso es lo que percibimos la mayor parte de las personas. Decimos, oye, llegamos a una universidad o llegamos a nuestro centro educativo y básicamente salgo a la calle, como lo que decían con la álgebra de Baldor. Dice, oye, me enseñaron el trinomio cuadrado perfecto y yo no lo he ocupado en toda mi vida. ¿Y cómo me reventaron con eso en el colegio? Entonces te conversas mucho con los temas que se manejan. Al menos, a criterio, digo, la IA, yo creo que es lo que tú acabaste de decir hace un rato, va a transformar todo el sistema educativo. Y está obligado que se transforme todo el sistema educativo. No hemos tenido una tecnología disruptiva de esta naturaleza antes. Exacto. El mismo hecho de tener una pandemia de por medio nos hizo que nos transformemos, nos hizo que innovemos en muchos campos. Y esa innovación nos dimos cuenta de que se podía hacer rápida, entre un año y meses, no décadas ni siglos, ¿no? Si tú notas las grandes revoluciones que hemos tenido entre la revolución industrial que tuvimos en el siglo XIX, luego con la Internet,
más o menos a finales de la década 70-80, siglo XX. Y ahora con lo que estamos viendo con la IA, no hemos tenido una tecnología tan disruptiva como esta. Y esta tecnología tan disruptiva lo que va a hacer, para que, por si muchos ya están preparados para eso, es que van a ser mucho más rápido emprendedores. Van a poder hacer mucho más rápido los negocios. Van a poder ampliar la cobertura de sus negocios de manera más rápida. Van a aparecer nuevas oportunidades de negocio y así sucesivamente. Luego hay los paradigmas. Los paradigmas de que la IA te va a absorber cerebralmente, ¿no? Te va a volver bruto, como decimos coloquialmente. ¿Por qué? Porque la IA dice que te da pensando todo y así sucesivamente. Creo que es una creencia. Eso es una creencia. Como cuando dijeron el tema de las computadoras. ¿Recuerdas que decían que las computadoras venían a quitarle el trabajo a todo el mundo y que las computadoras iban a hacer... Y total, las computadoras generaron más fuentes de trabajo. Ahora ya una vez que arrancaron las computadoras se necesitaba ingenieros informáticos, el analista de datos y comenzó un sinnúmero de puestos de trabajo que no teníamos disponibles. La IA ahora... Y pienso que la IA va a hacer lo mismo. La IA ya está haciendo eso. La IA ahora mismo a ti como un emprendedor te va a decir, ¿sabes qué? Ponle atención a los datos, ¿no? Exacto. Te va a decir, tú necesitas ahora tomar mejores decisiones con los datos. Bueno, pues acude a mí y tienes un sinnúmero de herramientas que te van a facilitar esa vida, ¿no? Ahora, subir esos datos a la IA, a la nube, tú dices, a ver, si los subo allí, los va a ver todo el mundo, ¿no? Entonces ahí yo tengo que cubrirme de ese riesgo. Porque al final tengo que subirlos sí o sí, no me puedo excluir de ese tema. Entonces ahí yo lo que hago básicamente es ver de qué manera mitigo riesgos. La IA, como cualquier otra herramienta, tiene riesgos, sin duda, ¿no? Si yo subo toda mi información a la nube, obviamente pues todo el mundo va a poder acceder a esa información. Mi competidor puede aprender de mis errores a través de la interacción con la IA, por supuesto. Pero también, como decíamos anteriormente, el hecho de que una empresa suba sus balances no quiere decir que ha subido su estrategia, no quiere decir que le ha entregado sus clientes a su competidor. Exacto. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces es la forma en cómo tú, de manera diligenciada y estratégica, usas una herramienta para crear valor para tu negocio. Exacto. Al menos pienso yo que pensar, que pensar que los datos que tú tienes en tu empresa, cartera de clientes, me pongo, nadie los va a ver. Y yo he tenido la posibilidad de que vienen personas y dicen, oye, mira, esta es la cartera de clientes de tal empresa. Por si acaso, sí te sirve. Sin IA. Y sin IA. O sea, claro. Entonces me voy al tema de que si tú te pones en ese plano de que, ay, mis datos van a ser expuestos, creo que es un error, porque al final el que pone la estrategia soy yo. Totalmente. Y el que lleva el timón del barco soy yo. Pero ahorita puedo decir blanco, no, ya no vamos por el negro. Claro. Entonces termina siendo sí. tu capacidad de estar al frente de ese barco. Claro, ¿no? y así los estudiantes, personas, empresarios, todos, tenemos que abocarnos a ver cómo de manera estratégica debemos utilizar la IA para darle valor a todo lo que hacemos, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de estar en la parte privada asesorando como gestor. ¿Qué errores tú has visto a nivel financiero que comúnmente cometen esas personas o esas empresas a nivel financiero? Bueno, yo creo que lo importante básicamente allí es comprender el perfil de la persona que está al frente del campo de las finanzas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en nuestro contexto como universidad sobre todo, hemos contribuido al campo de las finanzas primero formando a gente especialista en finanzas. Yeah. Anteriormente esa figura en muchas de nuestras empresas no la llevaba una persona necesariamente con formación en campo de finanzas. Yeah. Podíamos trabajar con un contador, por ejemplo, con un economista, un administrador de empresas. Es decir, no había una persona que se haya especializado a ese nivel en un campo propio de las finanzas, sino más bien un profesional de otra área que ha ido ganando experiencia, que ha ido tomando conocimiento del día a día y lo fue incorporando al campo de las finanzas. Yeah. Hoy en día, prácticamente en empresas medianas y grandes, tenemos una estructura muy sólida en el campo de las finanzas, yeah. incluyendo tesorería, ¿no? Yeah. La tesorería hablo básicamente de inversiones, ¿no? Y eso ha sido, fíjate, ya un gran avance para nosotros como institución de educación superior. ¿Ah, sí? Eso está muy bien, tú lo puedes ver hoy en día. Toma el caso, por ejemplo, de una empresa mediana que ahora mismo acaba de ser reconocida en Ecos, como una de las 1000 empresas más grandes de Ecuador, me refiero a ILE, la industria lojana ecuatoriana. Ay, a mí me gusta mucho también un poco tratar de poner en contexto lo que hacemos como lojanos. Y ahí tenemos una empresa que está metida dentro de las 1000 empresas. Y esa empresa ahora mismo tiene ya toda una estructura como departamento en el campo de las finanzas, ¿no?
quien es el CFO, el director financiero de esa área en particular, es una persona que empezó en el campo de la contabilidad y luego migró a las finanzas. Hoy en día, de hecho, ya tiene una especialización en el campo de las finanzas. Mira tú algo que traes a colación, qué importante que es. Que es sentido de orgullo lo que tú dices, y en verdad. Pero al ser un sector sur del país, ser tan rico en tantas cosas, o sea, ¿tú no crees que le falta? ¿O qué crees que le falta al sur del país para proyectarse? Sur y oriente, porque estamos pegaditos y tenemos un sector oriental que fuera de la minería es muy rica en otras cosas. O sea, hablamos de ILE, que es una empresa que creció con producción. Yo soy muy creyente de la producción. Yo digo, tenemos que producir algo y darle un valor agregado a algo. Pero creo que nos estamos quedando cortos todavía. Tenemos a unos vecinos como Cuenca, que básicamente es una ciudad que es a todo galope con el tema de producción. En algún momento, mira, nosotros empezamos con un proyecto de importaciones y uno de los CEOs de una empresa gigante de Cuenca me dio feedback. Me dijo, haz esto y haz esto. Porque lo que tú estás pasando ahora, yo ya lo viví hace 10 años. Pero yo le digo, ¿pero por qué me lo estás contando? O sea, porque si tú me estás contando lo que ya viviste hace 10 años, yo voy a terminar siendo tu competencia. Me dice, porque la importación no es mi fuerte. Para mí el fuerte es la producción. Y me dejó frito. Y es cierto. O sea, el fuerte es la producción. Tú lo acabas de decir. Si nos vamos a lo que hace ILE, ¿qué es? Producción. Le da un valor agregado a algo. De lo que tú has evidenciado en Cayo, Miguel Ángel. ¿Qué evidencias? O sea, ¿qué dices? Chuta, creo que podemos explotar este campo. ¿Y por qué no lo hacemos? O sea, ¿qué falta? Bueno, hay muchos factores, ¿vale? Primero, es que lo podemos hacer. De hecho, tenemos cosas espectaculares, ¿no? Fíjate que tenemos, empezando por la energía eólica, vamos para el segundo gran bloque de parque eólico, ¿no? Ahora mismo, para que tú lo veas. Entonces ahí podemos ser pioneros en energía eólica. Pero ese es el tema, que son inversiones demasiado grandes y dependemos mucho del Estado, porque tenemos un proyecto de energía eólica aquí, pero es del Estado. O sea, no es empresa privada. Sí, pero mira, el plano es el siguiente. Toma 4 industrias más que tenemos, ¿no? Una de ellas liderada por ILE, tenemos otra liderada por Malca, tenemos ahora mismo también otra industria que es la industria del conocimiento, donde ya tenemos una conjunción de universidades, la UTPL, está la internacional, está la nacional, ya tenemos una conjunción allí para explotar básicamente todo este concepto de una industria limpia, una industria de conocimiento, pero una industria donde intenta posicionar no a las universidades, sino a la ciudad, a la región. Eso es beneficioso desde el punto de vista de tu pregunta. La segunda cuestión muy importante es que tú puedes crear todas las oportunidades empresariales de negocio que tú puedas identificar, mapear, que ya lo hemos hecho no ahora, sino mucho tiempo atrás, en donde tenemos café, tenemos temas de agroproducción, tienes temas de guanábana, tienes temas de frutas exóticas. Eso, justamente me iba a ese tema, al tema productivo. Mira, tienes muchas cosas productivas. Te cuento ahí algo interesante que traes a colación y creo que más adelante va a ser muy importante. Yo recién llegué de China y tuve la oportunidad de poder llevarme unos chifles. Me llevé unos chifles, porque la primera vez que estuve allá... Chifles deliciosos de Zamora. Exacto. Muy bien. Entonces llevé unos chifles y la primera vez que fui quería comer un snack. Y no encontraba. Yo lo que encontré en China eran unas patitas de pollo disecadas. Esos son los snacks. Allá. Entonces dije, aquí falta algo. Entonces ahora que me fui llevando una funda las fundas de chifle dulce y chifle salado. Y a las personas que estaban allá, obviamente los chinitos, les hice probar. Les encantó. Entonces, mira los nichos de mercado, al menos pienso yo, desde mi perspectiva, no sé desde la tuya. Pienso yo que hay mucha producción, tenemos exceso de producción de café, de cacao, pero que si nos seguimos proyectando a la zona de aquí, no tienen la misma acogida como en otros lugares donde no lo tienen. Quiero decir, la apreciación del producto o el valor del producto. No es lo mismo que yo te vendo un agua aquí en la ciudad que te vendo un agua a lo mejor en la caminata al Cisne.
Ujú. me vas a pagar más, porque te la estoy dando ahí, ¿no? Entonces a lo que quiero llegar, que cuando hay mucha abundancia, no se valora el producto. Creo que cuando, donde no lo producen, donde hay escasez, se le puede sacar más rendimiento. Porque hablamos de temas, tú me dijiste ahorita, hablamos del tema educativo y hablamos del tema en lo que se está explotando acá, pero creo que el productivo se está quedando corto. Mira, hay cosas que digamos, los actores tienen por su propio ADN un rol dentro del proceso. Una cuestión es el proceso productivo, otra es el tema de la comercialización, el tema de los mercados, y cierras básicamente con temas, digamos, anclados a lo que significaría calidad, internacionalización, pero sobre todo uno en particular que se llama financiamiento. ¿Tú has tenido de cerca, contacto con Cuenca, con gente de Cuenca? Sí, sí, de hecho tenemos muy buena relación. A mí me encanta, de hecho, el contexto de nuestros queridos amigos de Cuenca, Yeah. los borraquitos que le decimos con mucho cariño. Porque, a ver, yo creo que hay que comprender una cosa importante. A ver, la vocación de la ciudad como tal, Yeah. es decir, en su ADN, tiene muy metido el concepto de emprendimiento, de empresa. Yeah. Es decir, la gente de Cuenca, por su vocación, ha encontrado básicamente en la industria la posibilidad de tener una mejor condición y calidad de vida. Y de hecho les ha funcionado súper bien. Pero por supuesto, Cuenca tiene algunos hubs ya muy potentes en el tema de emprendimiento. Y fíjate que en el caso nuestro, como Loja, nosotros, digamos, ahora mismo estamos desde una perspectiva, digamos, menor en cuanto a lo que significan algunos hubs. Pero pasa también por muchos factores. A ver, esto es un tema bien complejo. Es un Ya. tema estructural que hay que verlo con pinzas para no herir susceptibilidades. Esto es muy importante. Ya. Entonces, yo digo que en el tema de lo que queremos hacer para generar nueva industria, se necesitan actores que son claves, ¿no? Emprendedores los tenemos. Emprendedores los tenemos. Hay. Los hay. Los hay. Fuentes de financiamiento, aunque parezca, las tenemos. Y hay dinero. Hay dinero. circulante. Yo me he quedado impresionado con la cantidad de dinero que circula a Bueno. nivel del sur y oriente de Bueno, nuestra zona. De acuerdo. Tenemos un promotor, es decir, alguien que haga de núcleo, que haga de centro, en donde conjunte todas esas fuerzas y haga cristalizar todo esto que estamos discutiendo. Ahí es donde ahí tenemos un interreg. Hablas de un líder. Hablo de un conjunto de líderes, ¿no? Ya. Que pueden ser de la parte pública, de la parte privada, pero se necesita de ambos lados. Por eso es muy importante, ¿no? Los hubs, las oficinas de internacionalización, las oficinas tipo agencias de... Explícanos los hubs. ¿Qué son los hubs? Bueno, los hubs básicamente en este caso son centros, son núcleos en donde convergen todos los actores Ya. para a partir de ese tema ser un punto de lanza para lo que es la industria. Actores tanto inversionistas como, Todo. como empresas. Todo, Ya. todo. Entonces, al final, ¿qué necesitas tú? Ya. Crear no solamente una cultura de emprendimiento, sino es crear un entorno que facilite el emprendimiento. ¿Ya? Que es un concepto mucho más amplio, mucho más dinámico. ¿Qué crees que le falta a nuestra zona? O sea, tenemos producto, tenemos emprendedores, hay la inversión. Hace falta esto, mira. Las grandes ideas pueden estar, las podemos discutir aquí. Y si traes más gente, a lo mejor y tiene ideas mucho más potentes de las que estamos discutiendo acá. O hay gente que a lo mejor ya lo está haciendo, yo lo desconozco. Pero tienes que tener ese punto, ese encuentro en donde pones la hoja de ruta, todos vamos a lo mismo y le ponemos un plazo. Y esto decimos, ¿sabes qué? En 5 años ya tenemos la industria. Tenemos aquí, hemos determinado que nos vamos a la China, hemos determinado que nos vamos a... pero lo haremos, ¿ya? Y eso es lo que no tenemos. Loja, a diferencia de Cuenca, no tiene industria. Exacto. Y No, nosotros no. estamos a 3 horas de distancia. Bueno, pero bueno, yo creo que al final, mira, el tema de las distancias, ya la misma universidad se encargó de romper esos mitos. Fíjate tú, llevar educación a todo el mundo ya es una cuestión que hizo que no importa si estamos tan lejos del centro o tan cerca del centro, no. El tema del concepto de prendo, el tema, fíjate, del concepto de desarrollar una industria de software, hace que tú le puedas vender software a cualquier parte del mundo. Gracias. Y aquí en Loja tenemos muy buena materia gris en cuanto a lo que significa programación y todo lo que significa software, Cierto, lo tenemos. Pero también tenemos muy buenos educadores. El tema de por qué no generar, fíjate, una industria a partir de los intangibles que estamos desarrollando a través de las artes vivas. ¿Por qué no llevar la historia
del cura sin cabeza en otro formato y vendérselo al mundo, ¿no? Entonces, eso significa crear en las personas un espíritu empresarial. Y ese espíritu empresarial se hace básicamente en las escuelas, en la casa, en los colegios, en las universidades. Entonces, si tú quieres transformar eso, tienes que reformar la forma en la que tú enseñas el tema de ser emprendedor. Entonces, ¿qué significa? Que necesitas una cátedra de emprendimiento a todo nivel muy potente que puede estar desde la escuela hasta la universidad. Y ahí puedes tener dos resultados. Gente que quiere emprender y gente que simplemente dijo esto no es para mí, ¿sí? Pero ya tienes no una industria, puedes tener la opción de N industrias. Y es lo que necesitamos en Loja. La gente que nos visita y todo dice, pero aquí usted lo que necesita básicamente si quiere mejorar la región es industria, usted necesita empleo. Una industria puede generarte de golpe 1000 empleos. Mira, yo he conocido, hay empresas enormes, con capital enorme aquí, ¿no? Yo las conozco y ellos siguen comercializando. Y en algún momento tuve la oportunidad de conversar con ellos y yo les decía, ¿por qué no lo ensamblan? Por ejemplo, me voy al tema de electrodomésticos. En Cuenca te ensamblan los electrodomésticos. Ellos te traen las partes, te traen las piezas, te traen todo y en Cuenca te las ensamblan y te lo venden al televisor terminado. Y en algún momento a esta persona le digo, ¿por qué no hace eso? O sea, usted tiene la capacidad, tiene la plataforma, tiene la estructura, tiene todo, ¿por qué no lo hace? Es que no es rentable. Lo evidenció, es como que se quedaron en su zona de confort. Pero ¿quién viene a coger la batuta? Esa es la pregunta del día. Bueno, son miradas y realidades distintas. Yo te hablo desde los dominios que tenemos y yo creo que la región tiene vocaciones. Cuenca tiene su vocación como región. Zamora tiene su vocación como... ¿Cuál es su vocación como región Cuenca? Bueno, por ejemplo... De lo que tú has percibido. Fíjate, nosotros tenemos identificados algunos clústeres en la ciudad. Es decir, grandes cadenas de valor hacia adelante y hacia atrás que pueden generar mucha industria. Café es una de ellas. Ya. Café es una de ellas. Pero Cuenca. No, hablo de Loja. Loja. Estoy hablando del plano de Loja. Ya. Café es una de esas. Ya. Fíjate. ¿Todo podemos producir en Loja? No. Nosotros tenemos básicamente fuera del territorio de Loja la cantidad de materias primas abundantes y algunas que incluso desconocemos en cuanto a lo que significa la proporción de negocio para transformarnos como un centro de maquila aquí. Recién pasó la feria de Loja y yo me fui a visitarle. Y dentro de los estantes habían siquiera las 30 marcas de café diferentes. Diferentes marcas de café. Y cada cual jala para su lado. ¿No crees que un problema de eso sería la unión? Nosotros lo tenemos identificado como un concepto de asociatividad. Es decir, todos tienen su marca, no se quieren asociar porque han tenido también experiencias previas, experiencias de fracaso. Y entonces, fíjate, puedes tú generar a partir de esa experiencia tan negativa, puedes generar una solución. ¿Cuál es la solución? Un centro muy especializado, dedicado básicamente a reforzar y a fortalecer temas de asociatividad en las organizaciones de economía popular y solidaria, por último caso. Son miles. ¿Cómo enseñar a esta gente a que supere los temas de asociatividad? Y luego, ¿cómo darle la receta completa para que se asocie y tenga éxito? ¿Ya? Y ahí puedes romper el mito, porque si yo digo, a ver, yo tengo el mismo problema que tenían ustedes, usted ya lo solucionó y ahora tiene éxito. Yo también quiero por eso el camino. Exacto, ¿Ya? exacto. Entonces ahí tienes una oportunidad enorme para hacer negocios si te das cuenta. Pero eso hay que romperlo. Habrá que romperlo. No puedes ir solo. Juan Valdez es un claro ejemplo de cómo los cafeteros se unieron en el tema de Colombia y ahora son una mega industria. No son una industria, son una mega industria. Exacto. Le sacan el jugo, no desperdician nada, ¿no? Es un buen ejemplo. Pero a nivel histórico, nos vamos a nivel histórico y nos damos cuenta, y creo que dejemos un mensaje claro, creo que un mensaje de gran valor en esto, y creo que podemos concluir el mismo valor, que la unión hace la fuerza. Y que está evidenciado en base a lo que tú acabas de decir, Juan Valdez, la unión de muchos cafeteros colombianos. Sí. Y que ahora son una... Y de hecho a Colombia se la reconoce como un país cafetero. Sí. Es un país cafetero que de hecho nos compra café y lo mezcla. Exacto, eso quiero ir, a eso quería llegar. Nuestro café termina en las maquilas colombianas y hay café incluso que nosotros como lojanos no nos deleitamos de ese café. Pero también es por el valor agregado y el costo que significa ese café. A ver,
Y ahí viene otro tema muy importante. Fíjate, este tema de implementar el pasaporte de la ruta del café es una cosa que solo la tienes en Loja. Solo se nos ha ocurrido por ahora a los lojanos. O sea, creatividad e innovación no nos falta. Imagínate internacionalizarlo a ese, Claro. a Ahora, ese- ¿cómo logras tú que en vez de que tengas 30, 40 marcas de café, tengas una sola? ¿Cómo vas a lograr tú que gestiones directamente el canal y que no dependas de un tercero? ¿Cómo vas a hacer tú para que no te compren a través de productos de ingeniería financiera, digamos, las cosechas sin que todavía se siembren, ¿no? Ya. De tal manera que tú garantizas un precio y al final te vas llevando toda la cosecha y esa cosecha aquí no se queda para nada. ¿Cómo vas a hacer todo eso? Porque ya tienes un camino andado, tienes camino de tasa dorada, tienes buenas prácticas de manufactura ya implementadas en el tema de café, hay laboratorios de café, hay laboratorios para mejorar, digamos, la semilla, la producción, de hecho en la universidad los tenemos, y así sucesivamente, ¿no? Y no tan lejos también de aquí, que a unas 3, 4 horas descubrieron Palanda, ¿no? Como el punto donde se comenzó a producir el cacao. Bueno, Palanda prácticamente es un sitio bien interesante porque no solamente son muy buenos con café, lo que tú acabas de mencionar, el origen del cacao, tiene rastros. Hasta ahora los más antiguos Están allí. en Palanda. Es una zona muy bonita aparte, muy potente, pero al mismo tiempo para no desenfocarnos en esa línea, necesitas, digamos, tener ese liderazgo necesario para poder conjuntar todas las fuerzas y trabajar en un solo eje, en un solo frente. Y allí ese centro, ese núcleo, tiene que tratar de batallar todas las objeciones y todos los conflictos de intereses que van a darse. Los conflictos de intereses usualmente que se presentan allí, usualmente están muy priorizados por la parte económica, por la parte financiera. Entonces, tú estás ganando ahora el 20%, pero si nos unimos, puedes ganar el 40%. ¿Cierto? Yo creo que, bueno, dentro de mi perspectiva, y eso también va una pregunta para ti. ¿Tú crees que el financiamiento para un proyecto cafetero es un problema? Mira, no hay problema en el tema de financiamiento para ningún proyecto, siempre y cuando el proyecto esté bien hecho. Cuando el proyecto no está bien hecho, tú generas dudas en quién te va a financiar, ¿no? Porque las cifras no están claras, porque por un lado también no está claro el propósito del plan financiero, no está claro también si es que se va a poder cubrir con las expectativas de ese plan financiero. Y lo más importante, tú sabes que sin plan estratégico no hay plan financiero. A nivel, O sea, obvio, primera cosa. Aparte de los bancos, ¿cuáles son dentro de lo que tú has podido encontrar o dentro de lo que tú como que estás en el tema financiero, cuáles son los puntos de financiamiento fuera de los bancos a los que podría entrar una industria de café? A ver, nosotros en el contexto ecuatoriano tenemos básicamente un conjunto de financistas. Vale, el mercado tradicional, el mercado bancario conformado por bancos, cooperativas, es o ha sido el camino más usual para poder apalancar. ¿Y el más caro? Bueno, en principio sí, pero luego también hay que comprender un poco las metodologías. A ver, bueno, tú que también vienes del campo de las finanzas, a veces también nos centramos mucho en el tema de la tasa. Pero el tema de la tasa, detrás de todo ello, tiene un aspecto metodológico que a veces las personas lo desconocen y es muy técnico. Entonces, una variable que influye muchísimo en ese tema, que es riesgo país, ¿no es cierto? Hace que tengamos tasas más costosas. Fíjate tú, hablando de riesgo país, nosotros usualmente en lo que va de un año, pues hemos bajado de un riesgo país por sobre 2.000 puntos y estamos más o menos en 700. 700, ya, sí, cierto. Eso significa para afuera que tengamos que estar penalizados, ¿no es cierto?, en determinados puntos y porcentajes porque somos sujetos de riesgo. Y cuando digo somos sujetos de riesgo me refiero a todos, llámese empresa pública, empresa privada y personas. Y eso va a influir muchísimo en la tasa y el costo del financiamiento que tengamos. Esa es una parte. La otra parte que tenemos básicamente, recuérdate, muy importante, son los propios recursos propios de los cafetaleros.
Sí, la reinversión de utilidades y de dividendos que tienen esas organizaciones para potenciarse a través de activos productivos, activos que crean valor. Es otra forma también de sostener el crecimiento orgánico de esas organizaciones. Es decir, si un cafetero no reinvierte utilidades, quiere decir que él no está confiando en el crecimiento de su negocio. Ya. Y que más bien recurre a financiamiento de terceros. El otro financiamiento muy importante que tenemos es el financiamiento con proveedores de esas propias asociaciones de café, ¿no? Que es más barato incluso que el financiamiento que te dan los bancos. Y no todas las organizaciones pueden entrar a otro tipo de financiamientos. Por ejemplo, CFN, si te das cuenta. Corporación Financiera. Claro, que es muy potente. Es muy potente. Es muy sí, potente. Es muy potente. Es muy potente y no todos los proyectos cafetaleros están en formato proyecto CFN. Ya. Entonces ahí tienes una gran limitante, que el problema no es CFN, el problema es el formato proyecto CFN. Y luego también a veces hay que entender que en cualquier institución pública o privada hay procedimientos, hay políticas, hay normas para mitigar el efecto de pérdida de ese financiamiento. A veces el emprendedor, a veces el productor, bueno, pues se va cabreado, por así ponerlo en ese plano, cuando se rechaza una solicitud de crédito o cuando no ha sido, digamos, completamente financiado todo el proyecto que ha planteado. Yeah. Pero no reflexiona sobre lo que hizo bien y lo que hizo mal. Y lo que tiene que corregir. Y lo que tiene que corregir. Para mí, una cuestión importante que sucede cuando te aceptan una solicitud de crédito ¿Ya? es que tú, financieramente hablando, estás en mejores condiciones que alguien que le rechazan la solicitud de crédito. ¿Ya? Entonces, cuando una organización acaba de ser aceptada para recibir financiamiento por parte de un donante o por parte de un banco o una cooperativa, quiere decir que algo lo viene haciendo bien. Ya. Si te das cuenta. Claro. Porque el banco no te va a prestar así de, No, por pues, guapo, no te va a prestar. Está viendo algo que... Vio algo, primero lo que vio es que tú tienes todo en orden, sin duda. La segunda cuestión que vio es que tú tienes capacidad de pago, eres solvente, tú puedes enfrentar la deuda, la puedes pagar. Y para que eso suceda quiere decir que tu negocio está en crecimiento. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Claro, porque si tú no creces, no puedes generar el suficiente flujo para poder hacer frente a esa deuda. Exacto. Entonces, ahí hay cosas positivas. ¿Será que el emprendedor, después de que le dieron la plata, el financiamiento, se puso a reflexionar sobre eso? Muy difícilmente. Él agarró su plata y la puso donde tenía que ponerla y listo. Y sigue con su cotidianidad. Pero no reflexionó, no volvió a donde su asesor de negocios y le dijo, oiga, ¿qué fue lo que estoy haciendo? ¿Qué fue lo que hice bien? ¿Cómo puedo seguir mejorando? Porque luego yo ya quiero duplicar mi capacidad de deuda. Entonces me quiero ir preparando para eso, si te das cuenta. Si no busque el feedback que tú anteriormente mencionaste con la entrevista que tuviste con esta persona de Cuenca. Entonces yo creo que tener un buen asesor en el banco también significa tener un buen feedback. Qué buen punto que tocaste, Miguel Ángel. Te juro. Te cuento que cuando tuve la oportunidad de aceptar la tesis, topamos ese tema. Y aquí va también, y por eso digo, a veces es tema de decisión. Hay muchos emprendedores que son muy buenos y tienen ideas extraordinarias, pero básicamente no tienen bases financieras básicas. Yo digo, y dentro de lo que yo percibí, de lo que yo percibo a nivel financiero, muchos de las personas de la carrera de banca y finanzas salen y todos proyectados a los bancos. Todos, absolutamente todos proyectados a los bancos, y a veces no hay demasiados puestos. Entonces termina un ingeniero de banca y finanzas de taxista, sin menospreciar, o termina a lo mejor como administrador, bueno, nada que ver con su carrera, en otras cosas. Pero no le pasa eso a los financieros, ¿vale? No, sí, exactamente. Pero digo, ahora mismo que tocamos, y tú traes a colación el tema de qué es lo que estoy haciendo mal, o qué es lo que hice bien, dame un feedback, y por qué me aceptaste el crédito bancario. Me voy al tema, a un crédito mucho más pequeño. Por ejemplo, alguien que quiere criar pollos. Digo yo, saca un préstamo, microcrédito de unos 2,000, quiero criar pollos. ¿Y qué viene el banco? Ya, tráigame el garante y ya toma. Verás cómo criaste los pollos, esa persona no le preguntaste si sabe, en algún momento tuvo un negocio, un error normal. Digo, imagínate tener un estudiante recién graduado o en proceso de graduación, tenerlo en cada entidad bancaria, como requisito para los proyectos de microcrédito, para que esa persona le dé un seguimiento, como cuando tú haces una casa. Uh-huh. Cuando tú haces una casa o pides un proyecto para hacer una casa, el banco no coge y te dice, toma los 200,000 para que hagas la casa.
¿Cómo te desembolsa la casa, el banco el dinero? Te lo va desembolsando en base a las planillas que va presentando el ingeniero civil. Entonces dice, ya hicimos las columnas, ya hicimos las bases, ya se nos acabó, listo, toma, toma. Entonces, ¿qué hace el banco? Primero, controla. Segundo, garantiza su inversión. Pero ¿por qué no ocupar el mismo sistema para el microcrédito? ¿Por qué no evidenciar el tema de que ese producto que a lo mejor ahorita se arranca con $2,000 criando gallinas, puede en un futuro ser un productor a lo mejor que me va a crear un crédito de unos 20,000, 30,000, 50,000 dólares? Entonces, mira desde dónde parte el tema financiero. O sea, desde dónde parte esta estructura que tú acabas de decir. Sí. No solo también depende del inversionista, o sea, de la persona que le dieron el crédito. Por ejemplo, me aprobaron el crédito. Creo que tiene que ver mucho también el tema de la decisión del banco como entidades financieras de que digan, oye, le acabamos de dar, oye, démosle un seguimiento y digámosle, oye, corrigen esto. O sea, al menos percibo yo que el banco solo dice, toma tu crédito y ya, tú verás, es problema tuyo. Al menos no comparto eso, porque digo, sí, un emprendedor puede tener todas las ganas. Incluso en algún momento tuve la oportunidad de que tú revises los estados financieros de mi empresa. ¿Y recuerdas lo que me dijiste? ¿Qué me dijiste? Bueno, algunas Diego, cosas seguramente te dijiste, dije, pero ahora... Me dijiste, Diego, tú ya tuviste que haber estado quebrado. Bueno, sí, y si sigues parado es de suerte, me dijiste. La quiebra técnica tenías. Exacto. Entonces, pero ¿por qué? Porque tuvimos la afinidad, porque te conozco, porque tuve la confianza por decir, miren el Ángel, mira, échame una mano, ven, revísate esto. Pero no todos tienen la misma oportunidad. Bueno, pero mira, a veces cuando, digamos, queremos cuestionar, como lo has hecho muy bien tú, ciertos factores, ciertos aspectos en el tema del acceso al financiamiento, su tratamiento y lo que significa el impacto que va a tener para la empresa, yo en ese sentido prefiero ser un poco más cauto por una sencilla razón. A ver, estoy seguro que hay bancos, cooperativas y similares que a lo mejor ya lo están haciendo. Y te digo esta sensación, porque a ver, aunque parezca, digamos, de otra manera, recuérdate tú que cada banco, cada cooperativa, estratégicamente hablando, tiene una cuota de mercado y tiene un nicho en particular. Y esto me da la sensación que cuando vamos al caso de darle seguimiento al crédito, entidades como Banco Gramín son muy especializadas en ese tema. Y lo hacen, no ahora, lo hacen desde muchísimo tiempo atrás. Y su metodología básicamente se basa en darle seguimiento y en crecimiento a el sujeto de crédito. Y es más, tienen una cuestión súper interesante que es básicamente la garantía colectiva. Es decir, el parámetro entre ellos se garantiza. Y ese modelo me da la sensación de que también ha sido, digamos, adaptado, mejorado e implementado por otras organizaciones. Yo no soy muy experto en esa línea, por lo tanto mal haría en decirte si eso está bien o está mal, pero me da la sensación de que eso sí que pasa. Luego, hay bancos y cooperativas que tienen su propio nicho. Hay bancos, por ejemplo, que son muy especializados en pymes, en MIPYMES. Pero es que eso digo yo. A ver, al final los bancos terminan vendiendo dinero, ¿no? O sea, al final, bueno, los bancos tienen su negocio, eso es muy importante discutirlo. Su negocio es el tema del dinero. Ellos compran y venden dinero. Mira, hay una cosa muy particular con la cual quiero un poco, digamos, complementar este enfoque que tú has dado. Y es que recuérdate tú que hace muy poquito tiempo, este gobierno en particular prácticamente obligó a las cooperativas a que se hagan bancos. 8 grandes cooperativas tenían que ya migrar a ser bancos privados. ¿Ok? No sé si lo sabías. Sí, no sé si la audiencia algo lo sabía. Bueno, las cooperativas obviamente pegaron el grito en el cielo, se defendieron, antepusieron esta norma ante la instancia correspondiente. O sea, se quejaron. O sea, no se quejaron. Eso es muy importante ponerlo en plano para luego los que nos sigan. No, por favor. Cuando digo pusieron el grito en el cielo, lo pongo de manera criolla, si se quiere ver, porque claro... O sea, pero no les gustó. No. Lo que sucede es que básicamente al ser cooperativismo, el cooperativismo tiene su naturaleza, tiene una concepción muy totalmente distinta de la banca. La cooperativa surge de la economía popular y solidaria. La banca no. La banca surge de la economía tradicional, de la economía de mercado, si te das cuenta. Entonces,
Esto incluso en la Constitución actual está totalmente demarcado. Son cosas totalmente distintas. Fines de lucro, sin fines de lucro. ¿Sí? Sin embargo, pueden haber cuestionamientos o no respecto a que cooperativas olvidaron su naturaleza Qué bueno que... y se qué dedicaron a otro tipo de cosas. Qué buena distinción. Eso es totalmente importante. Y Qué luego buena para los que nos distinción. sigan, hay que tener las cosas totalmente claras y separadas. Y cuidado con malinterpretar los Sí, términos, sí, sí, sí. ¿no? Y entonces, dicho de esa manera, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que, bueno, el gobierno dijo, ¿sabe qué? Hay 8 cooperativas que por tamaño de activos, por giro de negocio, por lo que usted quiera, tienen que pasar al sector de la banca. Entonces ahora, dejen de ser cooperativas, segmento 1, es decir, el segmento más grande que tenemos, de cooperativas más grandes, y pasemos ahora sí a que se rijan como bancos. Claro, entonces tú tienes cooperativas que en efecto, por tamaño de activos incluso, son mucho más grandes que los propios bancos. Hablo de los bancos medianos y Sí, pequeños. cierto es. Tomemos una en particular, la más grande del segmento 1, que tranquilamente puede pasar a ser el cuarto o el quinto banco más grande del país, Y siendo cooperativa. siendo cooperativa. Siendo cooperativa. Las cooperativas han crecido muchísimo. Sí. De hecho, tenemos 2 de las cooperativas más grandes y son de Cuenca, Y hay son de la mucha- parte austral. Y hay mucha información ahí. Ahí hay mucha información. Sí, sí, en efecto. Pero la pregunta era, ¿por qué queremos que las cooperativas pasen a ser bancos? O sea, ¿qué le ha obligado al ente regulador a tomar esa medida? Ya. Y eso es donde, técnicamente hablando, a veces no se comprende o no se explica bien para que toda la gente lo conozca, ¿no? Es para mitigar el riesgo sistémico del sector a propósito de lo que pasó con la cooperativa CREA, para que no contamine todo el sector, o porque el Estado dice, bueno, pues yo quiero regular a esas cooperativas desde otra perspectiva, que es una perspectiva más técnica, más dura, si se quiere ver, pero las cooperativas dicen, no, si usted me compara igual que un banco, entonces yo ya dejé de ser cooperativa. Y ser cooperativa, fíjate, sin defender ni a cooperativas ni a bancos, a propósito que no le pagan siquiera por eso. ¿De acuerdo? Es que las cooperativas tienen este arraigo al territorio. Las cooperativas nacieron de allí, nacieron de la fuerza popular, Ya. nacieron de la economía popular y solidaria. ¿Por qué? Porque no encontraron otra forma de hacer un núcleo, un centro, en donde yo, a través de mis aportaciones, pueda crear una institución que luego me dé beneficios financieros, incluyendo acceso a productos y servicios financieros. Pero desde la concepción de la economía popular y solidaria. Pero algo que vos dijiste es cierto. Lo que dijiste ahorita, hace un rato. Perdieron su rumbo. Probablemente perdieron su rumbo. Esto es muy importante aclararlo porque ahora mismo en el sistema tenemos como 500 cooperativas. Segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4. Mira el tema de lo que tú tocaste, el tema de Grameen. Y qué bacán que exista una entidad financiera que haga eso. Yo desconocía por completo de Grameen. Pero qué bacán. Pero si nos ponemos nosotros a revisar las estadísticas, ¿qué porcentaje del pastel se lleva a Grameen a nivel nacional? Bueno, mira, es que al final la discusión básicamente no debe estar centrada ¿por qué lo hacen o por qué no lo hacen? No. En sí, yo creo que lo que voy centrado, el tema es de que, mira, a nivel incluso, como te digo, arrancaba hace un rato con el tema de que los bancos terminan siendo una entidad también que comercializa, compra y vende dinero. Pero no sé si no le están viendo valor en que también le pueden hacer crecer a una persona con una buena idea. O sea, que te llega a un banco y Bueno, financiame esta idea, pero espera, es muy buena tu idea, pero cuéntame, ¿cómo la vas a hacer? ¿Cómo la vas a desarrollar? Ah, mira, yo voy a comprar los pollitos, ya coticé los pollitos, pero ¿sí sabes que los pollitos tienes que vacunarlos? Tal vez ya revisaste eso. Ay, no. ¿Sí sabes que el espacio donde tú lo vas a ubicar tienes que adecuarlo? No, es que yo voy a meter un galponcito en algo que donde den los pollitos. Bueno, pero entonces separemos ahí 2 cosas. Entiendo el ejemplo, pero yo creo que tenemos banca responsable. Mira, y esto nuevamente, sin que los bancos me paguen nada. ¿Vale? Entonces, desde la concepción de la mirada que desde tenemos, tu percepción. desde mi percepción, incluso documentado. Esto es muy importante. Siempre yo creo que en un debate lo mejor que puede pasar, más allá de la experiencia o no en el campo en el que estás, es de que tienes que estar muy bien documentado. Y donde no estés bien documentado, preferible omitir. Exacto. Omitir comentarios. Y por eso decía hace un momento que yo no soy tan especializado en ese campo, pero sí en otros. Pero desde el punto de vista documentado hay banca responsable. Hay banca responsable. Y también te puedo decir que hay personas irresponsables. Hay de los 2 lados, ¿no?
Si tú estás muy sobreendeudado y no te das cuenta que el sobreendeudamiento lo estás llevando a temas de consumo y no a temas que te hagan crecer, no es culpa del banco de que tú quieras cambiar tu último teléfono por uno nuevo y para eso estés dispuesto a sacrificar parte de los ingresos que generas. Ya. Lo que pasa es que, claro, la banca también puede pensar y decir, ¿sabes qué? Mi pastel es consumo, y de hecho así pasa. Mi pastel es consumo. Ahí es donde está mi ganancia, ahí es donde está mi score. Yo estoy muy contento allí, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos responsables podemos cambiar eso. ¿Sí? ¿Yo para qué quiero cambiar mi teléfono cada 2 años? ¿Quién me hizo creer eso? Y ahí tienes un fuerte comportamiento de patrón de las personas, ¿no? Las personas están muy abocadas ahora a consumo. Los bancos lo único que te dicen es, usted quiere cambiar el teléfono, listo, puede pagarlo. Demuéstrame que puede pagarlo y ya está. Tome su teléfono. Ahí está, eso es mío. Claro, usted va y dice, a ver, mira, yo no quiero consumo. Yo quiero básicamente montar un negocio. Yo quiero diversificar mis fuentes de ingreso. Quiero tener otro comportamiento como ciudadano. ¿Y sabes por qué se ha dado también ese tema? Eso es distinto. Hay un tema bien bacano que tú acabas de topar. Las tasas de interés del de consumo con el microcrédito son bien diferentes. Y yo conozco gente... Nada que ver. Sí, yo conozco gente, y bueno, clientes, que ellos prefieren sacar un crédito de consumo que sacar un microcrédito. Ojo, microcrédito, no crédito comercial, Sí, sí. Microcrédito. Dicen, no, las tasas de interés son una locura, dice el microcrédito, del consumo son más baratas. Y por eso tienden ellos a decir, no es que me voy a comprar tal cosa. Total, cogen su dinerito, plum al negocio. Bueno, sí, tiene razón. A ver, mira, la tasa de microcrédito es 5 o 6 puntos más alta que la de consumo. Y acuérdate que estamos en un país en donde las tasas de interés están con tope, ¿no? Si nosotros como país no tenemos las tasas sueltas al libre albedrío de oferta y demanda. Ya. Nosotros como país hace mucho rato tenemos tasas máximas A ver, eso no y sabía. técnicamente establecidas y dadas por Banco Central del Ecuador. Ya. Entonces yo como ciudadano quiero saber cuál es la tasa máxima de consumo en Ecuador, entro a Banco Central, ¿cierto? Y me voy a las tasas. Pero nosotros tenemos solo Ecuador. O sea, Colombia, Perú. No, ellos Colombia y tienen- Perú tienen otro tratamiento. ellos se manejan... ve. Es eso otro no- tratamiento. Y ojo, Colombia y Perú son país primero, macroeconómicamente. Mucho más grandes, por favor. Mucho más grandes, hombre. Eso también es muy importante verlo. O procesos de desregularización distintos a los nuestros. Ya. Y no están dolarizados. No están dolarizados. Nosotros somos el único país en la región que tenemos dólares. O sea, moneda que no es... Nosotros estamos entre el cielo y el infierno, siempre digo yo. Porque en el cielo porque digamos nuestra inflación es mínima, ¿no? Y en el infierno porque no podemos, porque es carísimo producir. Bueno, a ver, esto de la producción es otro rollo. Sí, ¿va? sí, ya. Esto déjalo para otro podcast. Ya, puede ser. sí, porque nos vamos a alargar mucho. No tanto por eso, porque yo creo que al final el mensaje de todo este diálogo que estamos teniendo básicamente es que necesitamos cada vez personas que se interesen más por lo que les está pasando. Primera cosa, ¿no? El banco no puedes tú darle al banco, a la cooperativa, la responsabilidad de que gestione tus finanzas. Eso es ser irresponsable. ¿Quién lo tiene que hacer? El ciudadano. El ciudadano tiene que aprender a tomar buenas decisiones. Y no solamente en el campo de las finanzas, campo de la salud mental, es otro problema que tenemos hoy en día. Y intentar ser, fíjate una cosa muy importante, ser ciudadano del siglo XXI. ¿Tú has estado presente en negociaciones comerciales? Sí, afortunadamente. ¿Qué has percibido tú ahí? Y creo que, ¿qué has percibido tú en esas negociaciones? Bueno, a ver, mira, cuando llegas a una negociación entre oferta y demanda, lo que sucede es que lo que intentaríamos básicamente al final es que se dé ese match, es decir, se dé ese propósito, Ya. ¿no? Que al final termina con un acuerdo comercial. ¿Cómo te preparas tú para una negociación? Pues una buena pregunta. Yo diría depende de la negociación. Tú puedes tener una negociación con tu mujer que puede terminar siendo muy, muy dolorosa. Ya. Digamos, poniéndolo en otro plano, pero poniéndonos en el plano básicamente empresarial, las negociaciones surgen muchísimo primero por conocer tu propuesta. Tú tienes que conocer muy bien tu propuesta, dónde está el valor agregado. Se asume además que tú para haber construido esa propuesta ya te diste la vuelta por el mundo en cuanto a lo que significa lo que vas a hacer. Y también a quién se la vas a ofrecer. Ya. Eso es muy bueno enterarse. 360 grados, digo allí, yo básicamente, de toda la documentación que puede justificar
a cabalidad el propósito del trato. Y de esa manera es más fácil sobrellevar las objeciones del acuerdo. Muchas de estas objeciones usualmente al final se traducen en un valor, ¿no? Pero antes de eso pueden haber muchas desavenencias, pueden haber muchos puntos de conflicto. Entonces tú puedes tener una primera ronda de negociación, segunda ronda de negociación, tercera ronda de negociación y así sucesivamente, ¿no? Cuando hay una primera ronda de negociación y no necesariamente se cumple todo y vas a una segunda, es buena señal. Ya. Claro, porque si no en la primera ya se hubiese cortado. ¿Cuál es la primera? Es como una etapa de enamoramiento, imagino yo. Es una etapa... Enamoras a tu cliente. Y acuérdate una cosa, que las reuniones comerciales usualmente, o las reuniones de negocios, y funciona de verdad, nunca se hacen tan formales, tan serias, al menos si es que la contraparte, digamos, lo permite, y usualmente una buena posición para poder hacer en un sitio en particular la reunión es en un restaurante, es en una cena o en un almuerzo. Yo creo que es la cuestión más chévere para poder hacer este tipo de acciones. Y en un primer encuentro, si es que no hay match, si se no hay un acuerdo total, lo que va a pasar básicamente es que te quedas con puntos a seguir negociando. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, puede ser temas de volumen, puede ser temas de calidad, puede ser temas de costo, de precio, pueden ser temas de normas, es decir, que incluso el precio está bien, pero las normas son las que están mal. O sea, ¿no? a nivel de costumbre, se negocia en un restaurante. Yo casi todas las reuniones que hemos hecho, las comerciales, en donde he tenido la oportunidad de participar de manera directa e indirecta, se han hecho desde un plano no tan formal, bien sea en un restaurante, en un almuerzo o en una cena. Y si hay cuestiones ya mucho más, digamos, puntuales, acuérdate tú que usualmente pues no eres el único que participa de la reunión, siempre tienes un equipo de trabajo. Exacto. Y a lo mejor hay puntos en donde ni siquiera entren, digamos, los dos CEOs de las empresas, sino más bien sus equipos, los que se encarguen de ir superando, ¿cierto? Mira, qué Las desavenencias. interesante saber eso. Sí, y de hecho las universidades también, aunque no te parezca, las universidades también llegamos a acuerdos entre universidades. Cuando, por ejemplo, diseñamos nuevas ofertas, cuando trabajamos juntos un programa de posgrados o una especialidad, o incluso cuando decido hacer una especialidad, se me ocurre en tributación, y un partner o un sponsor clave es el SRI. Ah, claro. Entonces yo me puedo poner de acuerdo, digamos, de manera general con la directora del Servicio de Rentas Internas, pero ella probablemente en el primer encuentro me diga, de acuerdo, avancemos, pero la parte académica y todo la vas a llevar con este equipo. Y yo también le puedo decir, ¿sabes qué? Me parece bien, yo también tengo un equipo, y serán los dos equipos los que superen esas objeciones. Superadas esas objeciones, podemos ir a la segunda reunión, en donde ya ambas partes... ¿En la primera reunión ya hablas de precios? No, No. eso es muy complicado. No hay solo temas técnicos, de embalaje, presentación, digamos, yéndonos a la parte productiva. Ni tanto, porque... Y también todo depende muy bien con quién estás haciendo la reunión, ¿ah? Y depende del propósito. Si es una reunión, digamos, inicial, lo que intentas ver básicamente es dónde están las oportunidades de negocio para ambas partes. Lo que se va a discutir ahí es lo que vamos a ganar. Desde el punto de vista estratégico, ¿por qué queremos hacer esta negociación? Si te das cuenta. Si eso tiene conexión y todo, vas a ir a la segunda ronda ya en donde hablarás temas súper puntuales. Cuando tú me dices por qué hacemos esta negociación, ¿qué me conviene a mí, qué te conviene a ti, que vamos a terminar ganando las dos partes? ¿A eso te refieres? Por supuesto. Fíjate que cosas súper interesantes. Nosotros ahora mismo, volviendo a un tema que es muy bonito, que tú topaste hace tiempo atrás, de una ciudad que para mí es modelo de algunas cosas, que es Medellín. Una ciudad que impacta muchísimo y que ahora mismo se está transformando en un hub a nivel de la región. Medellín está compitiendo muy bien ya con otros polos para atraer inversiones, fíjate, y también para posicionarse ya en la región. Fíjate, una cosa tan simple, pero tú recuerdas el pasado de Medellín, es un pasado doloroso, ¿no? Pero Medellín, por ejemplo, se está llevando el top, si se quiere ver, de los grandes eventos. Música electrónica, hace 2 años se llevó una franquicia de música electrónica a probar en Medellín. Como eso transformó la dinámica comercial en cuanto a lo que significa
tasa hotelera, tasa de consumo, cantidad de turistas, movimiento de vuelos y todo lo demás, dijo Medellín, esto es un negociazo. Son negociados. Entonces, yo me quiero quedar todos los años con ese evento. Porque es un negocio que todo el tiempo me Todo va a dejar. perfecto. Entonces, me di cuenta que lo puedo tener todos los años. ¿Ya? Es el Tomorrowland. Es ¿no? Tomorrowland. Ya. Que de hecho me llevaron a mí a la fuerza y todo. Y por eso lo traigo a colación. Lo viví de primera mano. Una O cosa sea, te espectacular. llevaron a la fuerza y te terminó encantando. Bueno, la experiencia. Luego allí ya todo lo que puede haber. Pero mira, el punto es el siguiente, de que eso fue un experimento para la ciudad. Era el primer evento. Yo fui el primer evento y todo lo demás. Luego el alcalde dijo, wow, aquí esto es negocio para la ciudad. Entonces yo no quiero que sea una sola vez, quiero que sea permanente. Y se hará todos los meses de febrero de todos los años. Y iremos innovando y todo lo demás. Y listo. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo invitaron al dueño de la franquicia, ¿no? Para que vaya a Medellín. Esta persona fue a Medellín, se reunió con el alcalde, se reunió con las cámaras de comercio, con las cámaras hoteleras y lo convencieron para que el evento se quede de manera frecuente y perenne todos los años en Medellín. Entonces usted va a Medellín y sabe que entre febrero y marzo tiene fija la agenda del Tomorrowland. Wow. Y esa dinámica la están haciendo con otros grandes eventos a nivel de la región. Por lo tanto, lo que estás haciendo básicamente allí es posicionando ya una ciudad con grandes eventos. Loja, fíjate, con las grandes diferencias en cuanto a lo que significa Loja-Medellín, obviamente, y también lo que significa la cantidad de recursos. Pero el festival, de alguna u otra manera, a nosotros durante estos 10 años nos está dejando muchísimo. A unos les gusta más, a otros les gusta menos. Pero yo siempre digo que ya la ciudad como tal tiene su agenda. En noviembre usted tiene fiestas novembrinas y tiene el Festival de Artes Vivas. Luego, lo que nosotros queramos hacer para internacionalizar esa agenda y ganar más como ciudad, eso es otro rollo. Pero usted no puede ganar más si es que no invierte más. Si tú quieres ganar más en tu negocio, tienes que invertir más. Si yo quiero ganar mayor internacionalización y todo lo que tú quieres con respecto al festival, yo tengo que invertir más. Y cuando digo yo, me refiero a empresarios, la parte pública y el ciudadano. ¿No? En muchos de nuestros casos, el ciudadano quiere grandes cosas, pero no quiere poner nada. Quiere ir gratis. Y, pues, hay que cambiar esa mentalidad. Pero ha cambiado, la va cambiando. Recuerdo que ahora, la última feria que hubo, al menos pienso yo, que ellos dijeron, bueno, no la jugamos. Recuerda que antes la entrada a esos eventos era regalada. Ahora fue, no, a ver, ahora tienes un costo para esto y tienes otro costo para esto. Sí. Y a mí en forma personal me pareció espectacular. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se estaban quejando que sí, que esos artistas que traen, que esas cosas que traen. Dijeron, está bien, ¿quieres algo de calidad? Sí. Que te cueste. Bueno. Y la gente, yo al menos a nadie vi quejarse de que dijo, es que me tocó pagar $10 de entrada, pero fue un evento bonito. Yo te digo la oportunidad de hablar con Diego, nuestro otro homólogo, Diego Lara, que es el presidente de la Corporación de Ferias, que bueno, le mando un saludo luego, pero sin duda que ellos sacarán sus propias reflexiones también de eso. Pero eso es bueno, como Sí. tú lo acabas de mencionar, pero fíjate que el festival, si lo vemos desde otro plano, si lo vemos el plano de negocio, puede generar una agenda permanente para todo el año en la parte de cultura, ¿no? Grandes proponentes, o sea, vas preparando a la ciudad todo el año para tener el festival. Eso significa para nosotros mayor cantidad de visitantes, ingresos. pero además también la nueva generación de artistas. ¿Por qué? Porque tienes una agenda permanente en donde esta gente se va preparando de cara al gran escenario que es el festival. Exacto. Pero para eso necesitamos muchísimas acciones, no necesariamente recursos. Y seguimos involucrándonos en las culturas. Y seguimos culturando que todo es cultural. Bueno, digo, tiene sentido cuando usted habla con un lojano. Sí, y eso que mi nivel de cultura, yo creo que al lado de los grandes, está muy chiquito. Pero yo creo que nuestros niños tienen que saber de nuestras raíces. No, sí, me voy al tema que yo sigo conversado con el tema cultural, pero no solo del plano positivo, porque todo lo que marcamos hace un rato es positivo. También me voy a la parte también negativa, digamos. Bueno, aunque no hay positivo y negativo, sino que a la parte que no arrastra mucho, que es el tema de las limitaciones. O sea, en el tema, como estábamos hablando del tema de las negociaciones,
Hablamos también mucho de culturas diferentes, que estamos tan cerca, 3 horas como Cuenca y Loja. Pero yo creo que mucha gente, o bueno, parte de nuestra sociedad o parte de lo que le está pasando a nuestro entorno, no crece porque todavía sigue partiendo desde el egoísmo. O sea, porque todavía tienen enmarcado el tema de que si yo comparto un conocimiento, me lo va a aprender. Y digo, al menos compartir conocimiento genera abundancia, digo yo, genera abundancia. Si alguien viene ahora y me dice, oiga, Diego, ¿qué sistema usted maneja? Contable. Y yo con gusto le digo, brother, mira, esto manejo, este sistema me da esto, 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 esto. Dale, brother. O sea, pero al menos pienso yo, pero creo yo que aún siguen en ese tema que si vos otra persona, no tengo idea, hermano, no sé, a mí, vos anda, pregúntale a quien sea, no sé, yo, es mi negocio. Entonces partimos todavía de esa cultura. ¿Por qué? ¿Qué digo? Porque a nivel de negociaciones, por ejemplo, que tú has podido presenciar en empresas grandes, digo, aún existe el tema de la falta de personalización, ¿cómo sería? O la falta de poder decir, pelear por lo propio. Es decir, yo primero aprovecho. Pudimos un ejemplo del tema del café, hace un rato nomás. El tipo pagó $30 por un café colombiano. ¿Por qué? Porque es colombiano, ¿no? Pero si tú le dices, págame $10 por este café de calidad, no lo pagará. No, es que es de Loja. Y yo vuelta. Bueno, por eso no lo vendes aquí, por eso lo vendes fuera. Exacto, a eso voy. Pero para sacarlo afuera necesitas una fuerza. Necesitas fuerza de unión y de fortaleza. Y eso vamos, y traigo a colación también el tema de la fuerza amarilla, con el que arrancamos el podcast, con lo de la fuerza amarilla. O sea, lo que yo percibí o lo que yo pude evidenciar en él cuando tú me dijiste, Diego, creo que les he dado mucho realce a este tema, pero que no lo creas, es una cosa así. Bueno, esto es el poder de las palabras. El poder de las palabras es muy importante y por eso la gente, nuestros lojanos, todos los que vivimos en la ciudad, tenemos que comprender el espíritu de la lojanidad, ¿no? Esto que nos dejaron nuestros antepasados, esto que es muy intangible. La asociatividad es un problema, ¿de acuerdo? Pero hay que darle soluciones. Y surge de un tema cultural y de un tema educativo. Las buenas prácticas creo que son el mejor ejemplo para mostrarles a aquellos que todavía no tienen claro el tema de la asociatividad que se tiene que hacer y que se puede hacer. ¿Cómo impactaste tanto en él? Bueno, ¿Cómo crees que impactaste tanto en él para que él diga, oye, me quedó sonando esto? Bueno, primero los números. Los números no mienten. Yo ponía un ejemplo tan simple como esta necesidad que tienen por norma de tener su taxi siempre al día, sobre todo de mantener el tema de la seguridad. Y topé un tema de la seguridad que era la reposición de las llantas, ¿no? Son temas que son muy sensibles para ellos, lo tienen que hacer 2 veces por año. Fíjate que son 4 llantas, son dos cambios de juegos completos de llantas. Por taxista. Por taxista por año. ¿Y son cuántos a nivel, bueno, pues a ver, nivel si local? mi memoria no me falla, creo que eran como 2.000 más o menos. Eso multiplica por año, por semestre. Si tuviesen un solo punto de negociación y lograsen tener una relación directa con un proveedor o con un importador, primero el porcentaje de ahorro que tendrían, si te das cuenta. Y segundo, ese dinero que sobra, ¿cómo lo reinvertirían? Que es otra cosa. Entonces hablamos de fondos de inversión, hablamos de mejoras, hablamos de implementación de tecnología, hablamos incluso, fíjate, de que mucho de ese dinero se podía tener para que ellos puedan tener un mismo centro de data y de gestión de rutas. ¿Para qué? Para optimizar rutas, para identificar rutas rentables, para ahorrar el tema de recorrido en cuanto a costos. Y también hablábamos un poquito de, sobre todo, esta transición tecnológica entre personas de edad con personas más jóvenes, en donde obviamente tienes que invertir. Es decir, ¿cómo yo convenzo a un taxista de que cada vez se involucre más con la tecnología? Fíjate, una cosa tan simple, aplicaciones de cobro y pagos. Y la otra también, ¿cómo yo puedo al espacio interior de su vehículo transformarlo en una vitrina de marketing? Es decir, ¿por qué? Porque mira la cantidad de personas que se suben y bajan de allí. No me acuerdo yo puedo ver todo eso, ¿no? No me acuerdo dónde yo vi en un taxi, pero era en otro país. No me acuerdo dónde yo me subí,
pero su taxi era ¿cómo es? Era una tienda de abarrotes, o sea, tenía cigarrillos, chicles, mentas. Claro. Tenía- Y el poder de negociación que tienen, porque fíjate, yo puedo decir, a ver, mira, si yo tengo una fuerza, una línea en donde traigo mucho turista, esos turistas que necesita un restaurante, necesita un hotel, necesita servicios, necesita gente de traducción, ¿no? Ellos son la primera línea. De Ellos hecho, son la primera línea la de primera. cualquier turista, de cualquier persona que llega a la Y ciudad. además, una cosa que traté de que se convenzan, Ya. de que son gerentes. Me decía, pero yo, ¿cómo puedo ser gerente? ¿Por qué? Porque la figura de gerente se asocia a empresa. Digo, sí, usted tiene su empresa. Se llama taxi. 1, 2, 3, los que usted tenga. Son taxis. Y usted depende de que cuide bien esa empresa para que le siga dando flujo. Porque el taxi le da flujo. Claro. Le da flujo. Y hablamos muchos conceptos de finanzas y muchos conceptos de empresa en base básicamente a negocio. Yo creo que eso fue lo que más gustó, seguramente. Basta con un ejemplo tan pequeño que te decía yo de que todos se pongan de acuerdo para hacer una adquisición de llantas. Llévalo a otro plano. Si se ponen todos de acuerdo, por ejemplo, para fondos de inversión, para invertir en grandes fondos, un ahorro en común tan pequeño, $1, no sé, diario. Diario. Son Es- $2,000 diarios. Si es $1, Multiplícalo entonces usted. son 2,000 diarios. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? O sea, incluso hablábamos de que había la posibilidad de que ellos incluso puedan invertir en escuelas propias, en donde de alguna otra manera la educación de sus niños vayan a una escuela que esté financiada por ellos. O sea, cosas así que ya las hemos visto en otros gremios, que eso no es una locura mía ni un invento mío, ¿no? El sindicato de choferes, por ejemplo, es una gran evidencia de que eso es viable, ¿no? Miren ellos básicamente todo lo que han agrupado. Cooperativa Loja es otro gremio muy, muy potente que tenemos, que es un ejemplo también en ese sentido. Luego habrá gente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo en lo que pasa allá casa adentro, pero me refiero básicamente a la intención, a la acción, ¿no? Y por eso lo poníamos allí. Entonces yo creo que eso probablemente a mucha gente que estaba allí de espectador participando de los talleres, pues luego se fue con esa reflexión, ¿no? Dijo, a lo mejor... Y sí le hizo duro. A lo mejor Sí les funciona. impactó, mire, imagínate. Bueno, pues de todas maneras, creo yo que el impacto era positivo. Nuestra intención básicamente allí siempre era de generar una reflexión. Y ojalá muchas de estas personas vayan más allá, vayan al plano de la acción, ¿no? Sería fantástico luego que nos llamen para decirnos que esto se ha hecho realidad. Sería Sería fantástico. increíble ver a un gremio de taxistas con su propia escuela, su propia cooperativa de ahorro crédito, su propio banco, ¿no? Pero todo parte desde la unión. Creo que Sí, la asociatividad es fundamental. Es fundamental. Imagínense, impacta de todo lo que hemos hablado en el podcast, impacta en el tema, por ejemplo, del transporte, impacta en el tema productivo como el del tema del café. Todo tiene que ver la asociatividad. Ojalá podamos cambiar en algo la expectativa con este tipo de programas. O sea, la idea es poder sacarnos esa creencia, por eso entre creencias y bodegas, sacarnos esa expectativa o esa creencia de decir, oye, no, es que yo no puedo asociarme porque no, él me va... Creo que en la asociatividad creamos fuerza, poder de negociación, poder de consumo, e incluso hasta pones las reglas del juego. Sí. Siempre y cuando sea socio. También, dentro de este tema, Bueno, a nivel financiero, ¿cuál es el libro que más te gusta ahí? a ver, mira, últimamente, como el formato está cambiando muchísimo, fíjate tú, ya prácticamente libros como tales no los he revisado, digamos, en la medida que también las disciplinas se vuelven multidisciplinarias. Encuentras tú dentro de tus requerimientos otros ejes de formación. Voy a ponerte un caso. Tecnología. Las finanzas, hoy en día, sin tecnología, al igual que muchas otras ciencias, prácticamente quedan marginadas. Por lo tanto, el concepto, por ejemplo, de la tecnología a las finanzas es lo que hoy en día llamamos nosotros fintech. Si empresas, básicamente de base tecnológica, metidas en el campo de las finanzas. Y ahí tú tienes muchísimas cuestiones que hoy en día estoy leyendo mucho, que tienen que ver con temas de fintech, ¿no? Y todas las oportunidades que va a significar para la innovación bancaria el tema de fintech. Entonces, de hecho, aquí en Loja
tenemos un ejemplo muy interesante de fintech. Las fintech son lo que usted comentábamos hace un rato. Son ¿no? empresas de base tecnológica metidas en el campo de finanzas. Del tema de la inversión, o sea, son como fuentes de inversión, ¿no? Por ejemplo, mira tú, ahora mismo tenemos muchas fintechs metidas en el tema de cobros y pagos digitales. ¿No? Ya empezamos a tener un boom de fintechs en temas de cobros y pagos digitales. ¿Por qué? Se adaptan mucho más rápido, su desarrollo tecnológico hace que la inclusión financiera fluya más, son más livianas en economías de escala, en costos, y entonces terminan siendo un competidor o parte de un negocio bancario, si te das cuenta. ¿Ya? Entonces ahí... O sea, no son de la banca, son diferentes. No necesariamente son de la banca, aunque en el caso ecuatoriano muchos bancos ya han implementado la figura de negocio paralelo que es una fintech. Ya. Ellos son los que inyectan el capital. Por supuesto. ¿No? Y ahora mismo ya tenemos... ¿Y tasas de interés? No, las tasas de interés, ojo, que vienen muy aparte, ¿no? Cuando yo entro básicamente con un desarrollo tecnológico financiero, lo que intento básicamente allí es mejorar o innovar en el producto y servicio. Las fintechs están haciendo eso y están de alguna u otra manera también mejorando la inclusión financiera. Fíjate tú... ¿Qué tan difícil es levantar un fondo así de fintech? En el caso nuestro, yo creo que las fintechs están digamos, en un campo emergente. En el caso nuestro como país, las fintechs son un campo emergente, son muy nuevo. Nosotros, básicamente, además, las fintechs, las que, digamos, fueron la punta del iceberg de todo esto, contribuyeron muchísimo a que se cree un marco regulatorio. Fíjate, una cosa que siempre pasa en los países es de que la industria va más rápido que la parte pública. ¿Ya? Y entonces lo que sucede es que tú tienes ya las industrias y se topan con que se pueden quedar en alguna parte de su negocio fuera del contexto legal. Y dices, oiga, pero parece ser entonces que yo estoy operando aquí sin Dios ni ley. Ya. Entonces, claro, O sea, la ¿qué es lo ley que no pasa? está adaptada para la realidad que ellos ya Nada están. Nada que ver. Entonces el ente regulador despierta y dice, hay que regularlos. Hay que regularlos, hay que crearles un marco ponerles legal. reglas. Claro, pero como desconocen del tema, digamos en muchos de los casos del día a día de lo que está pasando ya con estas industrias, entonces hay que converger, hay que hablar, hay que negociar y crear un marco legal que beneficie, ¿no es cierto?, a cliente y que beneficie también, digamos, a la empresa. Entonces, estas primeras fintechs en ese sentido, básicamente lo que han hecho, 53, 56 que ya tenemos ahora mismo en Ecuador, pero a nivel de la región todavía somos pequeños, pero tienes fintechs básicamente que ahora les ha ido muy bien con levantando capital, y eso es muy interesante. Pero en el contexto nuestro, acuérdate tú que la figura de inversores ángeles o de capital de riesgo en Ecuador también es emergente todavía. ¿Ya? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil puede pasar si es que tú quieres ahora mismo levantar capital en Ecuador? Pues no lo sé. Yo creo que por ahora todavía es emergente. ¿Ya? Pero en la región eso está muy avanzado. Eso está muy avanzado. Entonces, cuando hablamos de región, hablamos de los países Colombia, vecinos, ¿no? Chile, Brasil. Wow. Chile, Brasil son unos monstruos. Y no estamos. Colombia está caminando muy rápido también. Y la idea básicamente de estas tecnologías es de que no solamente se metan al campo de las finanzas, los seguros en el Ecuador, eso está todavía muy por desarrollarse. Verde. Está muy verde. Luego tienes productos verdes. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué puede Es nuestra dinámica, hay que comprender, hombre. Yo creo que allí a veces también... O sea, estamos viviendo el proceso. Estamos viviendo el proceso ya, afortunadamente. Por ejemplo, tú tienes ya línea de créditos de productos financieros verdes ya, fíjate tú, ya la tienes, en la banca privada ya la tienes. Las fintechs, muchas de estas se están metiendo ya financiamiento con fondos verdes, es decir, creando una oferta de productos financieros con la posibilidad de que tú como empresa puedas acceder a muy buenas condiciones financieras, pero si es que te vuelves responsable con tu entorno. Y cuando hablo del entorno, no solamente hablo del medio ambiente. Exacto. Hablo de mi relación con cliente, con proveedor, con mis personas, ¿no? Es decir, todos tus grupos de interés. Entonces, todo esto ya lo estamos viviendo en Ecuador, afortunadamente, si te das cuenta. Entonces, quiere decir que ahora mismo tenemos emprendedores que de alguna u otra manera se han subido a la corriente de lo que está pasando en el mundo empresarial. Entonces, hoy en día, si tu estrategia era crecimiento con rentabilidad, hoy en día eres consciente de que tu estrategia ha cambiado, que es crecimiento con rentabilidad, pero más sostenibilidad, ¿Ya? que es distinto. Entonces tu modelo de negocio migra hacia esas tres variables que son súper importantes, si te das cuenta. En donde el core
necesariamente de todo negocio hoy en día es la tecnología. Eso es... Muy de acuerdo. Eso es inevitable. Y ahora súmale un elemento más, que será la IA. Claro. ¿Te guste o no te guste? La IA nos va a cambiar la vida. De hecho, ya no está cambiando. Entonces, fíjate, tú con este podcast y todo lo demás, imagínate lo que puedes hacer con IA, la cantidad de recursos que tú puedes hacer con IA, la cantidad de formatos que tú puedes hacer con los resultados de este podcast, ¿no? Y cómo la IA te puede ayudar básicamente a trasladar esto de manera mucho más rápida a mayores sectores, a mayores audiencias. Cierto. De hecho, en negocios internacionales, a mí me ha dado bastante información ahí, o sea, me ha dado full información. Entonces, y solo ahí, a mí, que yo me considero que algo muy pequeño dentro del tema comercial, digo, no quiero imaginar la información que le puede dar a una empresa que factura millones y millones y millones. Totalmente, no puede ser. Totalmente. Fíjate que bueno, nosotros desde el punto de vista de universidades, no podemos prohibir el uso de la IA. ¿Por qué razón no la podemos prohibir al uso de la IA? Porque el perfil de salida que te va a pedir la empresa para esas personas va a ser que puedan dominar herramientas de IA. Entonces yo no puedo pedir como universidad que mis estudiantes no salgan con dominio de IA, porque estarían en desventaja respecto a otros centros de educación superior que a lo mejor en donde sí pongan como pilar de enseñanza el uso correcto y el uso inteligente de esas herramientas de IA para solucionar problemas. Fíjate tú. Entonces, un plan financiero consumiéndome mucho tiempo en hojas de Excel, ya es pan comido a través de una ruta de PRONS. Sí. Y eso es lo que hacemos hoy en día con los planes financieros y con los planes de negocios. Por lo tanto, más bien, yo creo que hay que invertir ahora mismo como ciudadanos parte de nuestro tiempo en autoeducarnos en temas de tecnologías y sobre todo en herramientas de IA. ¿Por qué traía a colación si es que a usted a lo mejor estaba leyendo un libro? Porque en un momento, y algo que está en redes y algo que siempre estuvo en auge, y que para mí es como que un tabú, digamos, el tema de padre rico, padre pobre. ¿Por qué? Porque siempre he estado en discusión con mi entorno sobre el tema de que el apalancamiento con el tema de bienes raíces es el mejor negocio. Pero digo, a ver, aguanta. Las tasas de interés que te manejan a nivel latinoamericano son un escándalo frente a las tasas de interés que te manejan en Estados Unidos. Por un ejemplo, son dos contextos diferentes. Distintos. Y ese libro básicamente se maneja bajo el contexto americano. Entonces, siempre estoy en constante discusión con eso. Por eso le he preguntado, o sea, usted me imagino que en un momento tuvo un acercamiento, pudo ver ese libro o el contexto. Con el autor. ¿Ah, sí? Ay, mire. A ver, yo creo que ese libro, que a lo mejor se recomienda mucho y que lo venden mucho, y que cada vez que hacemos eso, el único favorecido de todo ese tema principalmente es el autor, ¿no? que cada vez más rico en base al libro Padre Rico, Padre Pobre. Pero Padre Rico, Padre Pobre es simplemente la lanza del negocio que tiene él y de otro conjunto de libros que también surgieron a través de Padre Rico, Padre Pobre. Muchos de inteligencia financiera. Muchos de inteligencia financiera, e incluso el famoso subdominio de que una parte izquierda de tu cerebro tiene que trasladar, ¿no es cierto?, a inteligencia financiera. Pero hay cosas que sí son interesantes para reflexionar, ya que cada uno saca sus propias conclusiones. Y muchos de ellos son principios de términos financieros. Si tú te das cuenta, básicamente, uno de los elementos que más usa él dentro de sus paradojas, si se quiere ver, o dentro de sus reflexiones, tienen que ver con principios de tipo financiero, términos financieros. O sea, sí. Ahorro, inversión, seguro. Y luego, muy buena lectura de balance. Muy importante. En el caso de él, hace muy buena lectura de balance y lo simplifica y lo ejemplifica para que todo el mundo lo pueda entender. Exacto. Por esa razón, ese libro se ha hecho muy famoso. Y no todo el mundo que lo lee se ha vuelto rico ni ha cambiado sus finanzas. ¿Por qué razón? Porque la educación financiera es una combinación de tres grandes dimensiones: conocimiento financiero, comportamiento y aptitud financiera. No necesariamente que aunque tú conozcas qué es el ahorro, qué es la inversión, ¿cierto?, cómo usar de manera correcta la deuda, te va a hacer tener mejores niveles de educación financiera que una persona que a lo mejor conoce poco, pero que te desarrolló el hábito del ahorro, hace inversiones
¿no es cierto? Y usa de manera correcta el endeudamiento. ¿En cuál de los dos casos va mejor? En el segundo. Es decir, la educación financiera es importante. Es bueno que tú sepas qué es el ahorro, es bueno que tú sepas cuál es tu perfil de riesgo, es bueno que tú sepas que si te endeudas demasiado, eso es malo. Ya. Pero tu patrón, tu conducta, puede pasarte la factura. Yo sé que es malo, pero tengo alto patrón de consumo. Entonces voy a terminar endeudándome. Ya. Y si no, digamos, desarrollo esa capacidad para endeudarme con propósito y de manera inteligente, entonces yo al final me voy a llenar de televisores, voy a cambiar mi carro todo el tiempo, estoy muy bien vestido y todo lo demás, pero estoy fregado porque eso no me genera para mí No hay ningún retorno. eso. Ningún retorno. Entonces, todo va acompañado de cómo mentalmente tomas decisiones, qué te impulsa a tomar esas decisiones y cuál es tu actitud hacia el dinero. Qué tan importante es esa vocación que tú tienes para darle valor al dinero que generas en el tiempo. Y cuando eso sucede, entonces yo me preocupo por tener un ahorro a largo plazo porque voy a tener que tener un fondo de inversión, voy a tener que tener un fondo de seguros, voy a tener que pensar en que si se me quema la casa voy a necesitar un seguro y así sucesivamente. Voy a pensar que voy a necesitar diversificar mi portafolio de ingresos y así sucesivamente. Y eso se vuelve parte de tu agenda. Por lo tanto, cuando las personas tienen educación financiera, como digo yo, uno de los mejores controles que al menos hacemos nosotros es que revisemos tu agenda. Y dentro de tu agenda, tú al fin de mes tienes agendada, ¿no es cierto?, una revisión de tu situación financiera. ¿Qué tiempo le dedicas? 30, 40 minutos, ¿no? Al fin de año, lo que usualmente sugerimos en familia es que se cierre el análisis de las cuentas del año. ¿Qué cumplimos? ¿Qué no cumplimos? ¿Cómo nos fue? ¿Y qué queremos para el siguiente año? ¿No? Y eso yo lo puedo hacer de una manera, hombre, no formal. Hago, ¿no es cierto?, una comida muy chévere y todo, y los niños coparticipan de esa reunión. Ay, qué bacán. Y esa es una forma, como te Qué digo buena- yo, qué de que buena- una qué buena persona idea. hace eso. Cuando te das cuenta también que una persona se interesa mucho por sus finanzas, tiene muy bien documentadas sus facturas, las tiene muy ordenadas, tiene sus estados de cuenta, se toma tiempo, 10, 15 minutos a revisar sus estados de cuenta, sabe cuánto debe, sabe cuánto gasta, sabe en qué gasta, y así sucesivamente. Esa es una persona que se está interesando mucho por su salud financiera, ¿no? Cuando tú no tienes ni idea de dónde gastas, ni cómo gastas, ni cuánto tienes que pagar el mes que viene en tu estado financiero, eso no va bien. Quiere decir que ahí hay que trabajar muchísimo en temas de educación financiera. Por lo tanto, para que una persona tenga educación financiera necesita saberlo, hacerlo y tomar las mejores decisiones para precautelar su salud financiera, ¿no? Ahora, esto yo te lo digo a ti de manera individual. Este ejercicio se vuelve mucho más chévere cuando estás tú y está tu pareja, ¿no? Hijo, hermano. Eso es muy interesante, Ya. ver cómo las dos personas digamos, discrepan o se ponen de acuerdo respecto al manejo de dinero, ¿no? Entonces ahí pasamos de una figura de presupuesto individual a presupuesto del hogar. Ya. Y ahí hay otra cosa súper particular, es que no usualmente, está comprobado que la mujer es mucho mejor administradora Ya. de esos fondos. ¿Y crees que para los hombres nos cuesta aceptar eso? Desconozco, no tengo evidencia Ya. hasta cierto punto de aquello, porque depende también mucho de los contextos. No es lo mismo topar estos temas en el contexto urbano que en el contexto rural. Así No es es. lo mismo hacerlo en la sierra que en la costa Exacto. o en el oriente. ¿Por qué? Porque, digamos, hay cosas muy culturales allí que es bueno, digamos, separarlas dentro de ese análisis. Pero en general está demostrado que la mujer maneja mucho mejor el presupuesto del hogar, sin duda. Eso ni que lo dudes. Miguel Ángel, ha sido un honor. Créeme que nos has dejado mucha información. Yo me quedo todavía picado. Siento que se nos quedan muchos temas por hablar. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos acompañas. Espero tenerte mucho más tiempo cuando hablamos de otros temas también. Quisiera cerrar este podcast con un mensaje tuyo. ¿Qué podrías dejar, no sé, de todo lo que hemos recabado? Que la gente pueda decir, oye, toma en cuenta esto. Bueno, primero agradecerte por el espacio. Este es el primer formato extendido, si se quiere ver, en el que he participado durante los últimos tiempos. Me ha gustado muchísimo. Así que muchas gracias a ti y al Qué equipo, bueno. que no se ve ahora, pero está tras cámara. Me he sentido muy a gusto acá. Y luego, sin duda, cuando se disponga y coordinemos agenda, encantado de topar este y otros temas que creo que son muy apasionantes. Yo lo que puedo decir al final
es que realmente tú no le puedes dejar la responsabilidad a terceros de lo que te pase a ti. Yo creo que no es bueno. Yo creo que cada vez las personas debemos ser mucho más responsables de nuestras decisiones, de nuestros actos. Pensar en que somos ciudadanos globales, somos ciudadanos del siglo XXI. Y yo creo que esto hay que tomárselo muy en serio, porque los ciudadanos del siglo XXI estamos interesados por nuestro entorno, estamos interesados por la naturaleza, no necesariamente estamos centrados en el consumo y en la rentabilidad. Es decir, sacarle rentabilidad a todo lo que hacemos. Ir allí tratando de hacer todo por dinero, y eso yo creo que al final lo que está pasando es que nos devoremos entre nosotros y que consumamos más allá de lo que no debemos consumir, incluso en contra de lo que significa luego la sostenibilidad para las nuevas generaciones. Creo además que vivimos en un entorno fantástico llamado Loja, que tiene unos valles maravillosos. No te olvides de Zamora. Que tiene destinos muy importantes para nosotros, que son aliados, como el caso de nuestros amigos de Zamora, los amigos de Cuenca, con los cuales interactuamos de manera permanente y con los cuales debemos y tenemos la necesidad de aprender y desaprender todo el tiempo. Pero yo creo que sí, como constante, hemos dicho que la unión hace la fuerza. Por lo tanto, todos estos ejemplos, estas paradojas, nos llevan a la reflexión de que también los ciudadanos del siglo XXI necesitamos empezar a cooperar y a coordinar de manera conjunta en grandes proyectos, en macroproyectos. Es la única forma de mejorar lo que va a pasar en nuestra ciudad en el tiempo. Así que muchas gracias y un saludo enorme a todos. Muchas gracias, que siempre haya gustado. Muchas gracias, son palabras muy valiosas. Y sí, muchas gracias a ustedes también. Nos vemos a la próxima en un episodio más de Entre Creencias y Bodegas. Hasta la vista, nos vemos. Hola.